ciencia. Lo que hoy son barreras a derribar, hace apenas unos años eran muros y en otros momentos de la historia, auténticas cárceles en las que se recluía a las personas diferentes. Pon tu cara hacia el sol y no verás las sombras. Discapacidad y derechos. Discapacidad e igualdad. La consideración de las personas con discapacidad a lo largo de la historia ha pasado por diferentes fases según el contexto cultural. Hemos pasado por 3 paradigmas, ¿no? Un paradigma de la prescindencia, que tiene que ver con la antigüedad, la época clásica, y en el caso de Grecia y el culto al cuerpo, no había ningún problema por rechazar a las personas con discapacidad. En Esparta, por ejemplo, se regulaba el infanticidio y si consideraban que eran débiles, incapacitados, los rechazaban. La imagen gráfica de la roca Tarpeya, tirar por la borda aquellos elementos de la sociedad que no son útiles, que se ven como carga y que no son deseables en una comunidad. Se da la paradoja de que en algunas sociedades y culturas que hoy denominaríamos primitivas, la discapacidad no era despreciada. Las amerindias, americanas antes de la presencia europea, las africanas, donde la gestión de esa diversidad humana era distinta. Estaba teñido de cuestiones religiosas, de que esa persona era una especie de bendición de Dios que estaba ahí, que era diferente por algo. Una tribu, ¿no?, que se llama Dalegura, que son aborígenes australianos, que una vez cada miembro de la comunidad ayudara a esa persona con discapacidad a desplazarse, ¿no?, dentro del entorno. Volvamos a Occidente. La segunda fase que atravesó el concepto de discapacidad fue por influencia del judeocristianismo. Cuando el Imperio Romano adopta el cristianismo, ¿no?, hay un cambio muy importante que ya viene también en el judaísmo, donde ya se impone la caridad como amor al prójimo y como que todo prójimo es valioso porque es hijo de Dios. El ciego a la puerta de la iglesia, el pedigüeño, el menesteroso. Pero al llegar al siglo XX, el concepto de discapacidad se afronta con otros ojos. Entonces se produce un modelo que tiene que ver mucho con las guerras mundiales que producen una cantidad masiva de personas con discapacidad. Amputados, lisiados. Se impone ya el modelo rehabilitador. Llamamos modelo rehabilitador porque considera a la persona con discapacidad como un ser inferior que tiene que ser adaptado al canon de normalidad impuesto. Tú no puedes hablar porque eres sordo y no tienes lengua oral, pues yo te hago una serie de intervenciones para que adquieras a través de prótesis, a través de lectura labial, para que te parezcas a la normalidad. Y ese es el modelo que también tiene consecuencias políticas y jurídicas y legislativas en el sentido de que la responsabilidad de no ser como los demás es tuya. Y por fin, más allá de estas fases, en la actualidad hemos llegado a un modelo social y de derechos de las personas con discapacidad. Donde la discapacidad ya por sí misma no es vista como algo negativo, sino que forma parte de la diversidad social que se considera valiosa per se, que tiene que ver ya con la dignidad inherente a cada persona, a cada miembro de la familia humana que se considera valioso, sea mujer, sea hombre, tenga una discapacidad, tenga este color, tenga esta orientación sexual, cualquier factor, digamos, de diferenciación que ha sido castigado a lo largo de los siglos. Y en esta conquista por los derechos, ¿qué importancia han tenido las palabras? El lenguaje con el que se ha calificado la discapacidad. El lenguaje es un campo de batalla, por así decir, como definen algunos, por ejemplo, los activistas, ¿no?, de los movimientos de vida independiente. No hay un término que podríamos decir correcto, ¿no?, para definir la discapacidad. Ha surgido dentro del movimiento de vida independiente, en el caso de España, el modelo de la diversidad funcional, que dice que el resto de las concepciones que ha habido hasta este momento de la discapacidad tenían connotaciones negativas, minusvalía, deficiencia, subnormalidad, anormalidad. Trata de superar esa concepción de la discapacidad, dice, nosotros no tenemos una inferioridad, sino que tenemos un funcionamiento diferente. Cada mentalidad imperante pues designa las cosas según las concibe y según el valor que las otorga. Echas la vista atrás, pues nuestra Constitución habla de disminuidos, que es del año 78. En el año 82 se aprueba la primera ley general y la habla de minusválidos.
Desde el movimiento asociativo, desde las personas que tienen una opinión más mayoritaria, nos quedamos con personas con discapacidad, que también pues, es lo que dice la Convención de Naciones Unidas y es lo que dice nuestra legislación en este momento.